Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús, queridos niños. Hoy de una manera especial tenemos un tema que queremos compartir con nosotros. Pedrito, que está de nuevo con nosotros. ¿Cuál es nuestro programa y nuestro tema del día de hoy? Dios, creador del cielo. Dios, creador del cielo. Qué lindo entonces, queridos niños. Dios que crea el cielo, Dios que nos regala tanta hermosura, tanta belleza. Y vamos a reflexionar, vamos a aprender, vamos a conocer qué es lo que Dios nos quiere enseñar, porque Él crea tantas cosas lindas que nos tienen que ayudar a nosotros, queridos niños, a ser buenos niños, a ser niños entonces que miran hacia el cielo, que agradecen a Dios la naturaleza, las cosas lindas creadas por Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a comenzar con la palabra de Jesús, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy Dios como creador del cielo? Escuchamos a nuestras amiguitas que siempre nos ayudan con la Biblia. Lectura del libro del Génesis. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión, y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios: haya una bóveda en el medio de las aguas, para que se separen unas de otras. Hizo Dios entonces como una bóveda, y separó unas aguas de otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo. Y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, y plantas que den semilla, y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales, que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el cielo, que separen el día de la noche, y que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, y el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes, y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos, y todos los seres que viven en el agua, según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció. Fue el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según su especie, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales, salvajes
según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, Pedrito. Entonces, nosotros le alabamos a Dios y hoy más que nunca, porque escuchamos cómo Dios va creando el mundo, cómo Dios nos va ofreciendo entonces esta hermosa creación. Nos ofrece la tierra, nos ofrece las plantas, pero sobre todo Dios como creador del cielo. El cielo, queridos niños, para nosotros significa el lugar donde habita Dios. Pedrito, ¿qué es entonces el cielo? El lugar donde habita Dios. El lugar donde habita Dios. Ahí está Dios. Y entonces Él nos cuida con su providencia, porque Dios es un papá amoroso y está muy atentos a sus hijos. Y desde el cielo entonces nos ayuda para que nosotros podamos también ser buenos chicos. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. El mismo día que Tobit elevaba su oración, Sara, hija de Raguel que vivía en Ecbátana en Media, le llamó la atención a una de sus esclavas y en respuesta ella la insultó. ¿Por qué te molestas con tus esclavas? ¿Acaso quieres sacar tu enojo contra nosotras siendo tú la que matas a tus maridos? Ve a reunirte con ellos y que jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuyos. Y es que Sara se había casado 7 veces, pero un demonio llamado Asmodeo aniquilaba a sus maridos uno tras otro antes de que tuvieran relaciones con ella y le dieran descendencia. Después de darle estos consejos, Tobit le habló del dinero que había dejado en otra ciudad. No te preocupes de que nos hayamos empobrecido, porque tú tienes una riqueza muy grande si temes a Dios, si evitas cualquier pecado y si haces lo que le agrada al Señor tu Dios. Pero has de saber que cuando podía viajar a Media y trabajaba para el rey Salmanasar, le dejé en depósito a Gabael en Ragués de Media 10 talentos de plata. ¿Cómo podré recuperar ese dinero que tiene Gabael? Mira, él me dio un recibo y yo le di otro. Lo dividí en 2 partes. Cada uno tomó la suya y yo puse mi parte con el dinero. Pero debes buscar a una persona de confianza para que te acompañe y dile que le pagaremos un sueldo hasta que vuelvas. Tobías salió a buscar un buen guía que conociera el camino para ir con él a Media, y sin darse cuenta de que se trataba de un arcángel, encontró a Rafael que se presentó con otro nombre. ¿De dónde eres, amigo? Soy Azarías, uno de tus hermanos israelitas, y he venido a buscar trabajo. ¿Conoces el camino para ir a Media? Por supuesto, he ido frecuentemente ahí. Conozco todos los caminos de memoria y me he alojado en casa de Gabael, uno de nuestros hermanos que vive en Ragués de Media. Hay 2 días de camino desde Ecbátana hasta Ragués, porque Ragués está situada en la montaña y Ecbátana en medio de la llanura. Tobías llevó a Rafael ante su padre y él los bendijo. El Dios que está en el cielo los proteja y los haga volver a mi lado sanos y salvos. Que su ángel los acompañe con su protección. El joven partió con el ángel y el perro lo seguía. Al llegar la primera noche, acamparon a orillas del río Tigris. Tobías metió los pies al río para lavarse, pero de pronto... ¡Ay! Un gran pez intentó morderle el pie y él gritó, pero el ángel le dijo: ¡Agárralo y no lo dejes escapar! El joven luchó con el pez, pero logró atraparlo y sacarlo a tierra. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pronto! ¡Ábrelo! Sácale la hiel, el corazón y el hígado y colócalos aparte. Luego tira las entrañas, porque la hiel, el corazón y el hígado son útiles como remedios. Tobías abrió el pez y le sacó la hiel, el corazón y el hígado. Asó una parte del pez para comerla y guardó la otra parte después de haberla salado. Y mientras se acercaban a Media, le preguntó a su acompañante: Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pescado? Si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan los ataques y desaparecen para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas. Basta con soplar sobre esas manchas para que se curen.
Cuando entraron en Media y se acercaban a Ecbátana, es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Ella es su única hija, y por ser tú el pariente más cercano, tienes más derecho que los demás a casarte con ella y recibir la herencia de su padre. Es una joven seria, decidida y muy hermosa, y su padre es una persona honrada. Esta misma noche yo hablaré con su padre para que él haga tu prometida, y cuando volvamos de Ragués, celebraremos la boda. Pero Azarías, yo he escuchado que ella se ha casado 7 veces y que todos sus maridos, apenas se acercaban a ella, murieron la misma noche de boda. Y también he oído decir que un demonio es el que los mató. Recuerda que tu padre te recomendó casarte con una mujer de tu familia. No te preocupes de ese demonio y cásate con ella. Estoy seguro de que esta noche te la darán por esposa. No te preocupes por ese demonio y pídela en matrimonio. Pero eso sí, cuando entres a la habitación, toma una parte del hígado y del corazón del pez y colócalo sobre el brasero de los perfumes. Entonces extenderá el olor, y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca más aparecerá a su lado. Cuando llegaron a Ecbátana, Tobías le pidió a Rafael: Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Raguel. El ángel lo llevó y encontraron a Raguel sentado a la puerta del patio. Llegado el momento, Tobías pidió a Sara en matrimonio y Raguel le respondió: Nadie tiene más derecho que tú a casarse con mi hija. Pero te voy a hablar con toda franqueza. Ya la he dado a 7 hombres de nuestro pueblo y todos murieron la primera noche que iban a tener relaciones con ella. Por el momento, come y bebe. Estoy seguro que el Señor intervendrá en favor de ustedes. No comeré ni beberé hasta que hayas tomado una decisión sobre este asunto. Está bien. Ella te corresponde a ti según lo prescrito en la ley de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. A partir de hoy es tuya para siempre. Raguel tomó la mano de su hija y se la entregó a Tobías. Recíbela conforme a la ley y a lo que está prescrito en el libro de Moisés, que mandan dártela por esposa. Tómala y llévala sana y salva a la casa de tu padre. Que el Dios del cielo los conduzca en paz por el buen camino. Cuando Tobías y Edna quedaron a solas, él recordó los consejos de Rafael, sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pez y los colocó sobre el brasero de los perfumes. El olor del pez alejó al demonio y éste huyó hacia las regiones de Egipto. Pero Rafael lo persiguió, lo sujetó y lo encadenó al instante. Mientras tanto, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: Levántate y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Manda a una de las sirvientas a la habitación para ver si Tobías está vivo, y si está muerto, lo enterraremos sin que nadie se entere. Cuando la sirvienta entró a la habitación, encontró a los dos profundamente dormidos y con gran alboroto salió gritando: ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No le pasó nada malo! Entonces Raguel bendijo a Dios. Bendito seas, Señor, con la más pura bendición. Que te bendigan por todos los siglos. Bendito seas por la alegría que me has dado. No ha sucedido lo que yo temía, sino que nos has tratado según tu gran misericordia. Bendito seas por haberte compadecido de estos 2 hijos únicos. Cuando pasaron los 14 días de la fiesta que Raguel había prometido celebrar en honor de su hija, Tobías fue a decirle: Ya ha pasado la fiesta y ahora te ruego que me dejes partir, porque seguramente mis padres piensan que ya no volverán a verme, y ya te dije en qué estado los dejé. Quédate conmigo. Yo enviaré mensajeros para que les lleven noticias tuyas. Pero como Tobías insistió, Raguel le entregó enseguida a Sara con la mitad de todos sus bienes en servidores y servidoras, en bueyes, asnos y camellos. Tobías salió feliz y contento de la casa de Raguel, bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra, el Rey del universo, por el buen resultado de su viaje. Cuando se acercaron a Casedín, que está frente a Nínive, Rafael le dijo a Tobías: Ya sabes en qué estado dejamos a tus padres. Seguramente no podrán preparar la casa para recibir a tu esposa y a sus acompañantes. Será mejor que tú y yo nos adelantemos, pero ten a la mano la hiel que le sacaste al pescado. Mientras tanto, en Nínive,
Ana, la madre de Tobías, estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde debía volver su hijo cuando, de pronto, presintió que él se acercaba. Tobit, mi corazón me hace sentir que ya viene tu hijo con su compañero. Estoy segura que Dios le ha permitido regresar. Cuando ya se acercaban a la casa, Rafael le advirtió a Tobías. Seguro que tu padre volverá a ver. Úntale los ojos con la hiel del pescado. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan de sus ojos. Así tu padre recobrará la vista y verá la luz. La madre corrió a echarse al cuello de su hijo. Ahora sí puedo morir en paz, porque te he vuelto a ver, hijo mío. Y se puso a llorar. Tobit también se levantó y, tropezando, salió por la puerta del patio para recibir a su hijo, pero Tobías corrió hacia él con la hiel del pez en su mano, le sopló en los ojos y, sosteniéndolo, le dijo: ¡Ánimo, papá! Después le aplicó el remedio y se lo frotó. Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos y... Tobías, puedo ver, puedo ver. Tobit abrazó a su hijo llorando. Te veo, hijo mío, luz de mis ojos. Cuando terminó de celebrarse la boda, Tobit llamó a su hijo. Hijo mío, ya es hora de pagarle lo convenido a tu compañero, agregando incluso algo más. Entonces Tobías llamó a su compañero. Querido Azarías, acércate. Estoy muy agradecido por todo el bien que me has hecho. Toma en pago la mitad de lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo: bendigan a Dios y celébrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que Él les ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Hagan conocer debidamente a todos los hombres las obras de Dios y nunca dejen de celebrarlo. Después de decir esto, Rafael les reveló quién era. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del rey y revelar dignamente las obras de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos. Cuando no dudabas en levantarte de la mesa dejando la comida para ir a sepultar un cadáver, yo fui enviado para ponerte a prueba. Pero Dios también me envió para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Padre e hijo quedaron desconcertados y cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Pero Rafael les dijo: no teman, la paz esté con ustedes. Bendigan a Dios eternamente. Cuando yo estaba con ustedes no era por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Es a Él a quien deben bendecir y cantar todos los días. Aunque ustedes me veían comer, eso no era más que una apariencia. Por eso bendigan al Señor sobre la tierra y celebren a Dios. Y ahora que subo aquel que me envió, pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y enseguida se elevó. Ellos bendecían a Dios entonando himnos y lo celebraban por haber obrado esas maravillas, ya que se les había aparecido un ángel de Dios. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, Pedrito y ustedes niños, tengan ahí su cuadernito para escribir cosas importantes, porque vamos a saber qué significa en este tema. Pedrito, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy con Jesús? Dios creador del cielo. Dios creador del cielo. Y entonces estamos atentos ahora porque vamos a ir escribiendo en qué consiste esta catequesis que nos dice de que Dios es el creador del cielo. Te escuchamos, querido Pedrito. La Biblia habla de los ángeles
de los niños y de los enviados en favor de los que deben ser herederos de la salvación, y lo somos todos. Muy bien. ¿Escucharon, queridos niños, entonces cómo habla la Biblia de los ángeles? Sobre todo en favor de los herederos, dice, que Dios envía para que nosotros seamos buenos. Queridos niños, esto es tan importante porque Dios nos quiere hacer herederos suyos. Nosotros somos herederos verdaderamente, queridos niños, de toda esa riqueza que Dios nos ha dado a través de la creación. Y por eso dice que siempre nos acompaña. Y ese acompañamiento lo hace, dice, a través de los ángeles. Vamos a seguir escuchando un poquitito más, Pedrito, qué nos dice la catequesis del día de hoy. También la Biblia nos habla muchas veces de cómo Dios se sirvió de los ángeles. En el paraíso terrenal, un ángel malo se valió de la serpiente para tentar a Eva. Un ángel bueno con una espada de fuego lo expulsó del paraíso. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta qué importante que es aquí entonces? El ángel bueno, pero también hay un ángel malo, dice. Esta es una forma entonces, queridos niños, de enseñarnos y de decirnos que siempre vamos a encontrarnos ante situaciones buenas y también, mucha atención, puede haber situaciones malas, queridos niños. Situaciones de la tentación, situaciones del demonio, queridos niños, y por eso tenemos que estar atentos. El ángel bueno que nos ayuda para hacer bien las cosas. Detiene, dice, cuando alguien le quiere hacer mal. En el mismo paraíso le pone al ángel para que cuide de ese lugar tan hermoso, de ese lugar tan lindo, queridos niños, que es la vida con Dios. Pero tenemos que estar atentos, porque nos decía también que siempre está el ángel malo, es decir, alguien que nos va a ir tentando como le tentó también a Eva. Muy bien, Pedrito, vamos a continuar. ¿Qué más nos dice la catequesis del día de hoy? Un ángel detuvo el brazo de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Muy bien, queridos niños, atención aquí entonces. El ángel que le detiene el brazo, dice, de Abraham cuando iba a sacrificar a su propio hijo. Ahí está entonces el ángel de Dios, la presencia de Dios que nos ayuda, la presencia de Dios que nos protege contra el mal, porque no era voluntad de Dios que eso sucediera. ¿Qué más, querido Pedrito? Vamos a seguir escuchando qué hacen los arcángeles también en la vida. El arcángel San Rafael acompañó a Tobías. San Gabriel anunció a la Virgen María que sería Madre de Dios, etc. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, tenemos muchos ejemplos tan interesantes. El ángel, dice Rafael, que le acompaña a Tobías en el camino. ¡Qué lindo! Ustedes saben, queridos niños, que la palabra, el nombre Rafael quiere decir Dios cura. La palabra El significa Dios y Rafa en hebreo, queridos niños, significa curar. Entonces Rafael significa Dios que nos cura. Pedrito, ¿qué significa entonces el nombre Rafael? Significa Dios nos cura. Muy bien, significa Dios nos cura. Y así entonces también nos pone el otro ejemplo, el arcángel Gabriel, que viene y que le anuncia a María que será madre. Y también nosotros ya sabemos, Pedrito, atención, ¿qué significa entonces el nombre Gabar-el? El significa Dios y Gabar significa fuerza. ¿Qué significa entonces, querido Pedrito, Gabriel, Gabar-el? La fuerza de Dios. Muy bien, la fuerza de Dios. Eso significa entonces el ángel Gabriel, Dios que fecunda el seno de María con su fuerza, con su omnipotencia. Qué lindo, queridos niños, lo que hoy estamos aprendiendo en nuestras catequesis de todos los días, de hoy, de ayer, de mañana y siempre. Estamos aprendiendo con Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy, queridos niños? ¿Cuál es el tema de hoy, querido Pedrito?
Dios, creador del cielo. Dios, creador del cielo, Dios, creador de nuestra naturaleza, Dios que nos da todo y sobre todo, quien nos acompaña. La fuerza del ángel, la fuerza del bien que está a nuestro lado. Pero tenemos que estar atentos, queridos niños, porque también el mal nos puede agarrar si nosotros no estamos atentos. Si nosotros no luchamos contra el mal, podemos después ser niños malitos, ser niños que no se comprometen, ser niños entonces que no quieren vivir su vida cristiana. Volvemos enseguida entonces, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. El 29 de septiembre se celebra a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, los cuales aparecen en la Biblia con menciones importantes de Dios. San Miguel en hebreo significa ¿quién como Dios? Y es uno de los principales ángeles. Su nombre era el grito de guerra en la batalla librada en el cielo, contra el enemigo y sus seguidores. San Rafael quiere decir medicina de Dios o diosa obra de la salud. Es el arcángel amigo de los caminantes y médico de los enfermos. San Gabriel significa fortaleza de Dios. Tuvo la misión importantísima de anunciar a la Virgen María que sería madre del Salvador. Hoy conoceremos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es uno de los arcángeles que se le representa repetidamente como el gran capitán, el líder de las huestes celestiales y el guerrero que ayuda a los hijos de Israel. Al principio de la historia de la Iglesia cristiana, llegó a ser considerado como ayudante de los ejércitos de la Iglesia contra los paganos y los ataques del diablo. Él guarda el secreto de la poderosa palabra, por cuya expresión Dios creó el cielo y la tierra. Y fue el ángel que habló a Moisés en el monte Sinaí. Las numerosas representaciones de San Miguel en el arte reflejan su carácter de guerrero. Se lo muestra con una espada, en combate o triunfo sobre un dragón, a partir de la historia del libro de la Revelación. San Miguel Arcángel no es un santo, sino un ángel y el líder de todos los ángeles del ejército de Dios. Esto es lo que significa el título Arcángel, que está encima de todos los demás en rango. ¿Quién es San Miguel Arcángel? Muchos se preguntan quién es o quién fue San Miguel Arcángel, y a continuación te daremos la respuesta. Él es el líder del ejército de Dios, el arcángel que representa el poder de Dios. Su nombre significa quién es semejante a Dios. Cuando los ángeles malos se rebelaron, él fue el que habló diciendo esas palabras. Por su humildad derrotó a Lucifer en esta primera batalla, quien fue arrojado del cielo. Él es uno de los 7 espíritus que están ante Dios, profetizando en el Apocalipsis, para derrotar a Satanás en la batalla final entre el bien y el mal. Es el santo patrón de los soldados, médicos, marineros, tenderos, paracaidistas, policías y enfermos. ¿Cuál es la misión de San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel en el catolicismo romano tiene 4 roles diferentes. El primero, él es el enemigo de Satanás y de los ángeles caídos. San Miguel Arcángel derrotó a Satanás y lo echó del paraíso. En segundo lugar, él es el ángel cristiano. En la hora de la muerte, San Miguel desciende y da a cada alma la oportunidad de redimirse antes de morir. El tercer papel de San Miguel es pesar las almas en el día del juicio. Y finalmente, San Miguel es el guardián de la iglesia. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es, Pedrito, el tema del día de hoy? Dios, creador del cielo. Dios, creador del cielo. Y esto es lindo, somos creadores entonces también nosotros con Dios, porque recibimos tanta gracia de parte de Dios, que nosotros también vamos haciendo cosas lindas en el mundo, en nuestra realidad, en nuestra familia. Somos co-creadores con Dios, queridos niños. Y bueno, ahora venimos al momento de las preguntitas. Les voy a hacer como siempre 2 o 3 preguntitas. Y hoy, como estamos hablando de estos angelitos que nos acompañan, dice que Dios nos pone al angelito bueno, pero atención, tenemos que estar atentos, queridos niños, porque también muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas negativas, por el angelito malo, y entonces el demonio, queridos niños, nos lleva por un mal camino. Primera pregunta, Pedro. Primera pregunta, queridos niños, atención. ¿Qué significa el nombre del ángel Rafael? ¿Qué significa eso, Pedrito?
El nombre San Rafael significa Dios que nos cura. Muy bien, Pedrito. El nombre Rafael significa entonces Dios que nos cura, Dios que está ahí a nuestro lado. Por eso decíamos que Rafael le acompaña a Tobías. Tobías que estaba enfermo, Tobías que tenía situaciones difíciles, pero sin embargo en el camino le acompaña, es un gran acompañante el ángel Rafael y lo cura de su enfermedad. Segunda preguntita, querido Pedrito, y todos ustedes, queridos niños, ¿qué significa el nombre Miguel? El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Muy bien, querido Pedrito y queridos niños, el nombre del arcángel Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién puede ser como Dios? Mi homo él. ¿Cómo se dice? Mi homo él. Decí conmigo, Pedrito. Mi homo él. Eso quiere decir ¿quién como Dios? Estamos hablando en hebreo, queridos niños, y ese es el nombre del ángel Miguel, decimos nosotros en castellano. Y quiere decir ¿quién como Dios? Pedrito, ¿qué quiere decir Miguel? ¿Quién como Dios? Muy bien. Y la tercera preguntita va a ser justamente sobre el tercer arcángel. ¿Cuál es el significado del nombre del arcángel Gabriel, querido Pedrito? El nombre Gabriel significa fuerza de Dios. Muy bien, la fuerza de Dios. Hace un poco así, Pedrito, la fuerza de Dios. Decime, ¿qué significa Gabriel? La fuerza de Dios. Muy bien, la fuerza de Dios. Todos nosotros tenemos que tener esa fuerza de Dios que nos acompaña, que nos ayuda, que nos hace verdaderamente vivir entonces con la gracia del Señor. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros hoy vamos concluyendo nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y tenemos que aprender muchas cosas, queridos niños. No nos olvidamos que hoy entonces Dios, como creador del cielo, creador de todas las cosas, nos regala maravillas y nos acompaña siempre. Siempre está con nosotros, con su fuerza, Gabriel. Siempre nos defiende, mi como él, ¿quién como él? Y siempre entonces también nos ayuda, queridos niños, ¿a qué cosa? Y a que nosotros podamos curarnos siempre de nuestras enfermedades, de nuestros pecados. Rafael. Y ahora entonces, queridos niños, le pedimos la protección a Dios y vamos a poner nuestras manos juntitas y vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, la bendición y que los angelitos les acompañen siempre y les hagan chicos buenos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos. Hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.